El abuso de autoridad dejó de contemplarse como delito al derogarse la fracción segunda del artículo 215 del Código Penal Federal. Sin embargo, esto no quiere decir que ahora esta conducta sea legal. Hoy, un defensor público federal nos explicará dónde está regulada esta conducta que sigue siendo inadecuada y qué sanciones establece la ley. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña el licenciado Guillermo Herrera Aviña, defensor público federal. Bienvenido, licenciado. Gracias, Mueble. Para comenzar a abordar este tema, licenciado, pues sabemos que en 2017 se derogó la fracción segunda del artículo 215 del Código Penal Federal y bueno, en esta fracción se definía el abuso de autoridad como delito. Ahora, ¿dónde se contempla esta conducta? Bueno, el artículo 215 plantea 16 fracciones, las cuales son diferentes hipótesis respecto del delito de abuso de autoridad. Sin embargo, en este caso, la fracción segunda es la que se derogó. En cuanto a dónde se encuentra, esa es la interrogante, porque una derogación de un artículo lo que significa es que deja de ser delito, deja de ser punible esa conducta. Sin embargo, cuando esa conducta se traslada a otro ordenamiento jurídico, como en este caso la ley de tortura, puede seguir vigente o seguir punible. En este caso hay criterios opuestos, dicen que la conducta del 215 desapareció porque no se trasladó a la nueva ley. Ese es el punto de vista de algunos juzgadores. Sin embargo, hay otros que dicen que sí está ahora prevista en el artículo 29 de la nueva ley de tortura. Y precisamente esta ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos o degradantes, contempla esta conducta como delito y se tiene mayor protección, mayor garantía ante esta conducta. Prevé una conducta similar, pero no es igual porque en este caso habla de que haya un medio comisivo diverso, como la intimidación, por lo que no se trata de la misma figura y por ende, al no ser los mismos elementos del tipo, ese medio comisivo no es igual, por lo que no es la misma conducta y no se puede tomar como delito. Licenciado, ¿y qué cambios hubo al interior de los juzgados al resolver procesos penales que involucran esta conducta? Bueno, casi la mayoría de los juzgados, o por lo menos de mi sede, determinaron que no era delito, dejó de ser delito, por lo cual se sobresee la conducta y es como si fuera una sentencia absolutoria. Pasa a ser una sentencia absolutoria. Es lo que han resuelto algunos juzgadores. Sin embargo, otros también consideran que según el caso concreto puede aplicarse el artículo 29 de la nueva ley. Para que el auditorio comprenda un poco más, licenciado, esta conducta no deja de ser un delito con la derogación de esta fracción del artículo 215 del Código Penal Federal. ¿Deja de serlo? ¿Se sigue castigando? ¿Esa es la discusión que hay? Deja de serlo. Esa es la discusión porque unos opinan que al momento de que esa norma no se trasladó de forma idéntica a otro ordenamiento, dejó de estar vigente. Por ese motivo, unos opinan que ya no deja de ser delito. Sin embargo, como le repito, hay otros juzgadores que dicen que sí. Aquí la situación que se ha manejado es el medio comisivo. Señala que en este caso la primera conducta no requiere que haya una intimidación. Sin embargo, la segunda sí, por lo que estamos ante unas conductas diversas. Entonces, la naturaleza de la primera conducta dejó de tener vigencia al momento de que se deroga. Licenciado, y bueno, con este cambio ante esta figura, este concepto de abuso de autoridad, si se investigaba alguna conducta parecida antes de la derogación de esta fracción, ¿se sigue persiguiendo? No. No en el caso, obviamente el abuso de autoridad, como le dije, tiene 16 fracciones, 16 hipótesis. En el caso de la segunda, que es la que nos ocupa,
ya deja de ser delito, bueno, para algunos juzgadores, tomando en cuenta de que no se apega a los elementos del tipo del artículo 29 de la Ley de Tortura. Por ese motivo ya no puede ser delito. Sin embargo, las demás figuras del abuso de autoridad siguen vigentes, salvo la 13, que esa también se derogó. Sin embargo, esa sí pasó a la Ley de Tortura y encuadra en la nueva figura que está prevista en el artículo 24 de esa nueva ley. Licenciado, en su experiencia, ¿ha atendido usted casos relacionados con esta conducta, con este delito? Sí, sí, sí. A veces no son tan graves, pueden ser conductas de un servidor público que ejerce violencia sobre una persona en ejercicio de sus funciones, como tal vez llegamos al caso de que una maestra siente a la fuerza a una menor. Esa conducta era la que preveía la fracción segunda. Y en este caso ya no está sancionada. Bueno, ya no se sanciona por algunos jueces, pero bueno, está a criterio, ¿no? ¿Quiénes entonces podríamos decir que son las personas que podrían cometer este tipo de conducta y que se tipificara como este delito? Bueno, lo que pasa es que el artículo 29 de la nueva ley señala una intimidación de que algún servidor público realice la conducta, pero también señala que pueda ser ejercida por algún particular. En este caso, que ese particular auxilie al servidor público para efecto de ejercer alguna vejación o intimidación, en este caso para obtener una confesión de una persona que está detenida. Es un tema complejo, ¿no? En México se ha hablado mucho sobre el abuso de autoridad. Por eso, la verdad es que ahorita estamos con el problema de si se da o no se da el abuso de autoridad como delito en esa fracción. Sin embargo, la ley de la tortura es bastante amplia y es muy importante porque está tocando temas de violación de derechos humanos. Exacto, entonces podríamos hablar que con esta ley hay más protección a los derechos humanos. Sí, se busca realmente con esta ley proteger más a los derechos humanos porque afecta la dignidad de las personas, principalmente. Muy bien, licenciado. Pues bueno, invitamos al auditorio a que se comunique a los teléfonos que aparecen en la pantalla si tiene alguna duda, algún caso relacionado con este tema. Vamos a una pausa, licenciado. Sí. Al regresar seguimos hablando sobre el abuso de autoridad. Vamos a la pausa, Gracias. no le cambie. Ya estamos de vuelta, seguimos conversando con el licenciado Guillermo Herrera Aviña, defensor público federal, acerca de los criterios que definen el abuso de autoridad. Licenciado, ahora platíquenos cuáles son los abusos más frecuentes por parte de un servidor público de los que se tenga conocimiento. Principalmente las detenciones arbitrarias, también las detenciones prolongadas. ¿Qué quiere decir con esto? Una detención prolongada es que a una persona la detienen a las 5 de la mañana, pero no es puesta a disposición del Ministerio Público de la autoridad respectiva, sino que por razones de supuesta investigación se presenta ante la autoridad 5 o 6 horas después, de lo cual produce que las pruebas que se originaron en ese momento puedan ser modificadas en perjuicio de alguna persona. Obviamente, en este tiempo también se dan otras afectaciones como la tortura, los malos tratos, que en muchas ocasiones busca conseguir una confesión o elementos para dar con otras personas. Precisamente este maltrato físico, esta violencia, es de lo que más se habla en medios de comunicación cuando se habla de abuso de autoridad. Aquí pues hay violación a los derechos humanos de una persona, ¿no? Y ahora con la nueva ley de lo que se trata es proteger estos derechos, ¿no, licenciado? ¿Qué nos dice esta nueva ley acerca de esos tratos en particular? Bueno, realmente ha sido mucha la presión, tanto internacional, por todas las violaciones que México ha tenido respecto a tortura, desaparición de personas. Todos esos elementos han hecho que esta ley tenga gran importancia y que busque proteger esos derechos humanos,
porque la dignidad de una persona es una afectación tanto material, física, como psicológica, la cual perdura por mucho, mucho tiempo. Y además que estas cuestiones afectan el debido proceso. Recordemos un caso un poco ya tal vez no tan cercano de la francesa, Florence Cassés, en la cual esas afectaciones de que fue detenida un día antes y fue en un programa de televisión, salió su detención, su supuesta detención, son cuestiones que afectan el proceso legal. Y en este caso, pues afortunadamente salió a la luz la verdad. Nos está hablando que los principales derechos afectados son, bueno, el debido proceso y a la dignidad. ¿Qué otros derechos humanos se verían vulnerados en un caso de abuso de autoridad? Es que la propia tortura es una afectación a la persona. En este caso, la ley busca que esa tortura desaparezca completamente. Entonces, busca los medios para prevenir, investigar y sancionar a la persona que la cometa. Y en su experiencia, ¿sí ha habido avances en México a raíz de la promulgación de esta ley de tortura? Bueno, tenemos 4 meses con esa ley. La verdad es que no se conoce realmente a fondo. Se está empezando a trabajar, empezando a salir las contradicciones de la propia ley. Requiere mejoras. A fin de cuentas, esta ley, o de lo que yo he leído, la exposición de motivos, sí planteaba que la conducta del artículo 215 pasara a la nueva ley. Sin embargo, pues fue tal vez un error legislativo en cuanto a la redacción que no permitió esa traslación normativa. Y precisamente sobre la diferencia entre el artículo, la sección, fracción segunda del artículo 215 del Código Penal Federal y el artículo 29 de la Ley de Tortura, en su opinión, ¿cuáles serían las diferencias y cuáles los encuentros? El artículo 215, la fracción segunda, no habla de que esa conducta se realice mediante el medio comisivo, que en este caso es una intimidación. No lo prevé, como sí lo prevé el artículo 29. Entonces, un ejemplo de otros delitos, la violación. Si el medio comisivo, que en este caso no se comete o se obtiene la cópula mediante la violencia física o moral, si no es mediante ese supuesto, no hay violación, porque entendería que hay consentimiento. Igualmente, el fraude. Si en este caso el medio comisivo es que se cometa mediante un engaño, o en este caso, si no se da esa situación, no se acredita el delito. Pasa igual en ese supuesto. El artículo 215 no prevé una intimidación, lo que sí lo prevé el artículo 29, por lo cual no estamos ante figuras idénticas, lo cual causa que no se haya trasladado la conducta del 215 al artículo 29, y por eso, para algunos juzgadores, deja de ser delito. Licenciado, y en lo que respecta al abuso de autoridad cometido ahora también por un particular. No, lo que yo le distinguí hace rato era, el abuso de autoridad sigue siendo de una autoridad. Okay. Sin embargo, lo que ahora protege la ley de tortura es conductas realizadas por funcionarios públicos o particulares en apoyo a esos servidores públicos. ¿Qué conductas podrían ser estas, por ejemplo? No, las mismas, simplemente. Las mismas. Sí, pues lo que antes se conocía, las famosas, bueno, el término, eran madrinas los que iban, acompañaban a los ministerios públicos, eran los que ejercían la violencia, la fuerza, claro. Cometían los actos que lastimaban, agredían a las personas, y eso lo cometían particulares en apoyo o por órdenes de funcionarios públicos. Eso ya lo contempla la ley y se le sanciona a los dos. Muy bien. Licenciado, y en lo que respecta al trabajo del defensor público relacionado con este tema, ¿cuáles son sus retos? Bueno, nosotros y también las autoridades tenemos la obligación de, al momento de tener conocimiento de alguna violación de este tipo, conforme a nuestra ley de defensoría pública, tenemos la obligación de denunciar ante el Ministerio Público o acudir a un órgano de protección de derechos humanos y presentar también la denuncia.
o en su caso que esto fuera una afectación a una persona interna en algún centro de reclusión, se acude con el director y se presenta también la queja o la denuncia. Licenciado, salimos a la calle en nuestra sección Te Escuchamos y le preguntamos a la gente qué opina acerca del abuso de autoridad o si tienen alguna experiencia al respecto. Lo invito a ver la cápsula. Gracias. Vamos a la cápsula y regresamos. De abuso de autoridad, pues como todos, ¿no? Hemos tenido en alguna ocasión sí algún policía te ha dicho, oye, ¿qué haces ahí? Sin ningún motivo aparente o sin ningún motivo, sí, sin ninguna razón, simplemente te dicen por sospechoso, ¿no? Y eso se me hace que es bastante desagradable. Lo que se tiene que hacer es empezar como con tu granito de arena, ¿no? Tú no abusar de muchas veces pues algunos beneficios que tenemos, ¿no? Para que no exista ese abuso de autoridad, que no exista como el que nosotros caigamos en la parte de corrupción, caigamos en la parte de sentirnos como en situaciones, no sé cómo se podría decir, como pues inferiores a otras personas para nosotros no caer como en que nos estén amedrentando o cosas así. Se metieron a robar a mi casa y llegó la autoridad. Bueno, yo lo tomo como abuso porque ya no es ayuda la que ellos prestan, sino ya nos fuimos a delegación y todo. Después ellos me pedían una cantidad por haberme ayudado, lo cual les dije que no les iba a dar, los iba a acusar por extorsión, porque ciertamente es extorsión. Y no les di nada. Es parte de idiosincrasia, tenemos muchos años llevando los mismos jefes y todos abusan y todos, realmente hay que educar a los niños, de ahí vamos a empezar con eso. Crear conciencia de una responsabilidad que tenemos, de un país que tenemos y que quisiéramos tener, que no es lo mismo. No hay una, ¿cómo decirlo? Incluso la educación cívica. Cuando yo iba en la primaria todavía existía una materia que era educación cívica, creo que años después la quitaron. Entonces, una parte es eso y una parte en la parte familiar. Ya estamos de vuelta y ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos para que las atienda nuestro invitado. Licenciado, vamos con la primera llamada. Sí. Es de la señora Esther Rodríguez de la delegación Tláhuac. Ella nos comenta que su hijo está siendo procesado por el delito de abuso de autoridad. Ella pregunta si con esta reforma ya es inocente. Bueno, primero hay que aclarar que son 16 fracciones la del artículo 215 que plantean el delito de abuso de autoridad. Habrá que ver si su hijo por qué fracción está siendo procesado. En caso de que sea la fracción segunda, tiene la posibilidad de poder quedar absuelto en base a que se considere que no sea delito actualmente esa figura. Si es otra figura, seguirá procesado y llegará a una sentencia donde se determinará su responsabilidad. Aquí podría haber alguna contradicción con la ley de tortura, si esa conducta sea tipificada en esta ley. Sí, en este caso, que fuera el hijo de esa persona, un policía que haya vejado, intimidado a una persona para obtener su confesión, sigue vigente esa conducta, por lo cual sería delito, pero ya se juzgará en su momento. Muy bien, licenciado. Vamos con la siguiente pregunta. Es de Berenice Ponce de la delegación Coyoacán. Ella pregunta, ¿qué efectos tiene la derogación de algún artículo del Código Penal? Bueno, en este caso, el término derogación es de que deja de estar vigente. Si no es una ley vigente, no es punible. Por lo que el efecto de la derogación, en la mayoría de los casos, sería que esa conducta ya no es punible, ya no es delito, y por lo cual las personas saldrían absueltas. Sin embargo, recordemos que algunas derogaciones implican o se realizan para efecto de hacer una traslación normativa a otro ordenamiento legal. Como en este caso, algunas conductas, la fracción 13 del 215, se ubica en el artículo 24 de la nueva ley de tortura.
En este caso, pues a pesar de que fue drogado, se puede aplicar la ley. O sigue vigente la anterior si la penalidad es más benéfica. Vamos con la siguiente pregunta, licenciado. Sí. Es de Juan Álvarez. Él es estudiante de Derecho y nos pregunta qué significa precisamente traslación normativa. Sí, en este caso es de que la reforma conlleva que si bien se deroga, esa norma que se está derogando se traslada a otro ordenamiento, pero con los mismos elementos, es decir, de forma idéntica, para que siga siendo punible. Por ese motivo se llama traslación normativa, se traslada a otra norma y sigue vigente. Muy bien, licenciado. Vamos con una pregunta más. Sí. Es de Renato Juárez, de la delegación Tlalpan. Él pregunta, ¿qué puedo hacer ante la negativa de absolver a mi familiar del delito de abuso de autoridad en la fracción que se derogó? Bueno, en este caso depende de la etapa procesal en que se encuentre. Si se le dictó un auto de formal prisión, procedería el recurso de apelación y en su caso el amparo indirecto. Si estamos en otra etapa como sería una sentencia, también es el recurso de apelación, pero después de ese recurso ya procede el amparo directo. Es otra figura. Depende en el momento procesal en que se encuentre. Siempre hay un recurso para promover y en este caso defender a esta persona de la negativa en caso de que se le tenga por responsable. Muy bien, licenciado. Vamos con la última pregunta. Sí. Es de Julián Escamilla, él es estudiante de filosofía y nos pregunta cuál sería la postura correcta de las dos posturas que se expusieron en el programa. Bueno, realmente ahorita está criterios encontrados. Hemos visto, he analizado algunas cuestiones respecto del segundo Tribunal Unitario en materia penal de este circuito, así como del cuarto tribunal, en los cuales tienen sentidos encontrados. Mi opinión es que fue un error legislativo, que realmente no es idéntica a la conducta del 215 al 29, por lo que se tendría que absolver a la persona. Ese es mi punto de vista. Muy bien, licenciado, pues gracias por la respuesta a estas inquietudes del auditorio. Y bueno, recordarles también a las personas que nos ven en casa, a dónde se pueden contactar con ustedes si requieren alguna defensa. Ya sabemos que el instituto lo asigna, pero sí pueden solicitar las personas directamente, ¿no? Sí, en cada juzgado federal hay un defensor público adscrito, además de que pueden acudir a la defensoría para que en caso de que es un asunto del foro común, depende de las circunstancias, para efecto de algún amparo podría dárseles el auxilio. Muy bien, licenciado. Pues bueno, les recordamos a la gente que los teléfonos del Instituto Federal de Defensoría Pública se están pasando ahí en la pantalla para que usted los tenga a la mano y pueda solicitar algún servicio de defensa o de asesoría jurídica también. Y bueno, pues licenciado Guillermo Herrera Viña, Sí. Defensor Público Federal, le agradecemos muchísimo esta conversación y el atender las inquietudes del auditorio. Gracias a usted, que esté bien. Agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Quédese en la señal del canal judicial.